Amados, bendiciones, qué gusto saludarles, hacerlo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda gloria y toda honra en este día y siempre. Hoy vamos a tomar o mejor, a hacer nuestra oración escritural con base en la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 3, del verso 15 al 18. Y para ello, Jaime Peña va a ser tan amable de hacer esta lectura. Bien pueda, Jaime. Buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. Leemos la palabra. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni lo añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente no dice a las simientes, como hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, las cuales es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después no la abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén. Amén, muy bien. Gracias, Jaime, usted es muy amable. Bienvenidos todos quienes han ingresado ya a este tiempo o a esta plataforma de oración escritural. Hoy la palabra tiene una finalidad y es podernos enseñar cómo tiene mayor validez una promesa en la fe que un escrito en la ley. La ley, que es lo que muchas personas todavía intentan Se escucha nada. de vivir en ella. Bueno, Ya. Bueno, muy bien. En la ley estaba diciendo que en la ley muchas personas quieren como vivir en ella, pero hay una sentencia. ¿Y cuál es la sentencia? Que toda persona que trate de vivir en la ley prácticamente está viviendo bajo una atadura de preceptos, de obligaciones, de cosas que Dios ya cumplió en Cristo Jesús, se cumplieron todas, pero sin embargo, hay personas fascinadas con la ley y quieren seguirla no solo viviendo, sino imponiendo. Quieren que muchos la vivan a la manera en que prácticamente ellos consideran que es lo debido. Pero con esta palabra, el apóstol Pablo quiere enseñarle a los Gálatas la diferencia entre vivir bajo la ley y vivir en la promesa hecha por la fe que Dios le hizo a Abraham. Vamos a leer los detalles para poder comprender aún más. Dice el versículo 15, hermanos, hablo en términos humanos. Mire cómo el apóstol Pablo trata a las personas a quienes le está dirigiendo su carta, como hermanos, dando a entender un amor filial, un amor de consideración. O sea, no le está hablando a particulares, sino a personas muy cercanas a él y que considera a sus hermanos en Cristo. Y les coloca como una especie de analogía, un ejemplo. Dice, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Porque el pacto, si está bien hecho, lo que hace es sellarse, como en una notaría para nosotros, como en un juzgado, en un lugar donde está sellado y prácticamente no se le puede quitar nada ni añadir nada. ¿Por qué? Porque ya está revisado, ya está firmado, ya está sellado. Así de que lo que el apóstol Pablo está diciendo es que si algo
que hacemos entre los seres humanos tiene validez, ¿cuánto más la palabra de Dios? ¿Cuánto más las promesas que Dios nos hace a nosotros? Entonces, podernos dar cuenta cómo el Señor, a través del apóstol Pablo, quiere que nosotros le creamos más a Dios. ¿Quién dio la ley? Dios. ¿Pero quién la abrogó? Dios. Si Él da algo y si Él después deja de que, más bien da una orden que ya no funcione más, sino que viene algo nuevo, como dice el libro de Hebreos, que Jesús es el mediador de un nuevo pacto y un mejor pacto, algo muchísimo mejor, más excelente, con promesas para todos, no para unos pocos. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere hacer con la iglesia de los Gálatas es eso, quitar ese manto, ese velo, porque estaban muy arraigados a la ley. Y no podemos culparlos. Nacieron en la ley, vivieron en la ley. Y después viene la gracia, lo cual les costó muchísimo poderlo aceptar. Y todavía ya habían pasado unos buenos años, más de 20 años habían pasado desde que el Señor Jesús ya no estaba físicamente. Y todavía muchas personas, aunque creían en Jesús, seguían también arraigados a la ley. Entonces querían hacer una doble convivencia, como asegurándose de estar en Dios, como que todavía desconfiaban de que la ley o la fe no fuera suficiente. Entonces tenían que seguir haciendo cosas. Acordémonos que la ley dice, haz esto y vivirás. Mientras que la gracia dice, cree en esto y vivirás. Entonces la ley lo manda a uno a hacer cosas, mientras que la gracia lo manda a uno a creer, y no en cosas, sino en Cristo Jesús. Ahí está toda como la situación. Pero para quien ha vivido en la ley, le cuesta dejar de hacer cosas de la ley, porque considera que todavía está vigente. Nada más terrible que vivir en algo que ya no tiene eficacia, que ya no tiene fundamento, que ya no tiene el respaldo de Dios. Porque para eso vino Cristo Jesús, para cumplir la ley, y al cumplirla queda abrogada. Al cumplirla, entonces queda sin efecto, ni para él ni para nadie. Y eso cuesta mucho. Como una persona que ha sido creyente en algún don, en algún dogma, antes de conocer a Cristo, como que le cuesta todavía dejar ciertas costumbres, ciertos formalismos, ciertas enseñanzas, como que dicen, vamos a colocar un ejemplo. Si un niño no es bautizado en la iglesia tradicional, entonces muchos dicen que no pertenece a la iglesia, o que si ese niño muere así sin bautismo va a quedar en el limbo. Resulta que pues no es verdad. Pero cuando una persona se ha formado en esa creencia, cuando llega Cristo a su vida, como que todavía quiere seguir haciendo eso. Y es más, quieren justificarlo a través de la palabra de Dios, que hay que hacerlo. Por eso hay personas que necesitan todavía mayor claridad, que se le corran esos velos para que pueda ver directamente al Señor Jesús. En el versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cuando Dios le hace la promesa a Abraham, acordémonos que no existía la ley. La ley vino a aparecer más de 400 años después con Moisés. Así pues, de que antes de la ley ya estaba la gracia, porque la gracia son las promesas que se le hace a alguien, y en este caso se le hicieron a Abraham. Y Dios le ratifica la promesa y le dice, en tu simiente.
dando a entender que lo que Dios ya tenía determinado para hacer atinaba a Cristo Jesús. No habla de sus simientes como si hubieran sido muchas. Acordémonos que a Abraham le nacieron 2 hijos. El uno se llamó Ismael y el otro se llamó Isaac. ¿Sí ve? Entonces, Dios tuvo que ratificarle e incluso con sus 2 hijos tuvo que salir de la casa a Ismael y quedarse en casa a Isaac. Y el Señor le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Pero acordémonos que Isaac también tiene 2 hijos, a Esaú y a Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. Y de ahí nacen los 12 patriarcas y el pueblo de Israel. Entonces note que se fue dando la promesa hasta que llegó a Cristo Jesús. Todo atinaba, no en Isaac, no solo en Isaac, porque Isaac fue como el comienzo, pero toda esa promesa que Dios le da llegó hasta Cristo Jesús, porque estaba hablando y es que ahí no lo habla claramente. El verso 16 nos lo deja muy claro, que la simiente es Cristo, no es un pueblo, no es una nación, no es una cultura, no es la ley, es Cristo Jesús. Y esto cuesta muchas veces a las personas que han nacido en un credo, en una religión. Cuando llegan a Cristo les cuesta soltar esa otra parte de los rudimentos, de las acciones, de los rituales, de los sacrificios. Entonces hay personas que tienen tanta inseguridad que como que hacen una cosa a un lado y la otra al otro. Amados, yo creo que con tanto conocimiento que se ha dado, con tanta palabra, y es cuestión de afirmarnos, es cuestión de empezar a creer solamente en Cristo Jesús y soltar todo lo demás, porque eso era lo que le estaba pasando a la iglesia, a los Gálatas. Ellos estaban haciendo mezclas, la gracia en algunos momentos, pero la ley en otros. Ellos seguían haciendo sus ceremonias, seguían haciendo sus cánticos, seguían haciendo sus rituales de sacrificios. Y cuando llega el apóstol Pablo a visitar a los Gálatas, se encuentra con esto y dice, no es posible que todavía, porque cuando usted observa en este mismo capítulo, ¿sí? De Gálatas, el versículo 1, les hace una amonestación y una amonestación fuerte. Miren lo que les dice en el verso 1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire cómo ellos le atribuyeron a los rituales, a lo que venían haciendo, la unción de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, antes de Cristo ustedes hacían esto y no recibieron la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué después de que creen en Jesús y reciben la unción, vuelven otra vez a hacer los mismos rituales de antes? Cuando ya no tienen validez, cuando ya no tienen significado alguno. El significado quedó para los hombres, pero no para Dios. O sea, ya Dios no se agradaba de esto. Cuando uno lee el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, uno se da cuenta cómo Dios amonestó a los sacerdotes de la época, porque les dijo, ustedes ofrecen lo bueno, pero entregan lo malo. Ustedes prometen hacer cambios, pero terminan haciendo siempre lo mismo. Y el Señor terminó el Antiguo Testamento como sellando con una amonestación fuerte. En el libro de Isaías decía el Señor, estoy cansado de vuestros sacrificios, de vuestros holocaustos, de vuestras fiestas solemnes. Estoy hastiado de todo lo que me ofrecen porque ya no lo hacen con el agrado con que lo debían de hacer.
Entonces fue perdiendo eficacia la ley. Y cuando llega al libro de Gálatas, mire que habían pasado muchos años, pero la costumbre era la misma. Siempre nosotros queremos buscar atajos cuando tenemos un camino más directo para llegar a Dios, que es Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y nosotros los hombres. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere corregir en la iglesia de los Gálatas es que no se siguieran haciendo esas mezclas, sino que todo atinaba a Cristo Jesús. Entonces, darnos a la tarea de conocerlo. Eso era lo que le estaba diciendo Pablo a ellos. Dense a la tarea de conocer mejor al Salvador, al autor de la fe, al que hizo posible que estuvieran ahora conectados a Dios, sin intermediarios, porque es que la ley es un intermediario. La ley es como alguien que aboga por uno y ya la ley no hace ningún efecto, no puede hacer ningún efecto. Dice el versículo número 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. O sea, cuando aparece la ley, no le quita efecto a la promesa. ¿A quién se le hizo la promesa? A Abraham. Y se le hizo una promesa y Abraham la creyó. Acordémonos que antes de que hubiera ley, ya había fe. Y Abraham creyó en fe. Abraham le creyó a Dios. En el libro de Génesis, el capítulo número 17, ¿sí? En el libro de Génesis, el capítulo 17, los versos 7 y 8, ahí usted lo puede corroborar. Lo que Dios le dijo. Versículo 7 de Génesis 17 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y el verso 8 dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. O sea, es lo que Dios está confirmando. La promesa que le hizo a Abraham de que en la simiente de él le iba a bendecir y le iba a entregar toda la tierra prometida. Acordémonos que en esa tierra, por cuanto no fue habitada durante muchos años, vinieron a habitarla los gigantes, vinieron a habitarla estas tribus de los jebuseos, de los heveos, de los heteos. Todos ellos vinieron a habitar estas tierras. Por eso es que cuando, después de que aparece la ley con Moisés y el pueblo de Israel es liberado, ¿sí?, del cautiverio y se les dan mandamientos, cuando ellos llegan al borde de la tierra prometida, a ellos los preparan con Josué. Dios los prepara con Josué y les da estrategias. Acordémonos que las primeras victorias fue Dios mismo quien derribó las murallas de Jericó para que el pueblo de Israel entrara y empezara a darse cuenta que tenían un Dios todopoderoso, grande, sublime. Y empezaron a volverse fuertes, empezaron a crecer en número, empezaron a entrenarse, a capacitarse como guerreros. O sea, Dios los estaba preparando para entrar y poseer estas tierras. Les tocó lucharlas. ¿Por qué? Porque habían quedado deshabitadas y esa tierra estaba prometida para el pueblo de Dios. Por eso, mi amado, todo lo que Dios le va a dar a usted, todo lo que Dios le ha dado por palabras, es que lo hermoso del evangelio es que
la fe se activa porque son palabras. Y usted debe creer la palabra. Mire, para usted hay una bendición extraordinaria. Para usted está reservado lo mejor. Pero no va a ser fácil. No va a ser fácil en el sentido de que solamente se le va a entregar. Usted debe arrebatar esas bendiciones. Usted debe poseer esas bendiciones. Usted debe levantarse en ánimo, convencido 100% de que esa bendición es suya, pero debe lucharla. ¿Cómo se lucha? En oración, con ayunos, con testimonio, pero también con acciones. Es necesario hacerlas. Si Dios le ha dicho a usted, por colocar un ejemplo de muchos que se podrían colocar, que Dios lo va a hacer a usted una persona próspera, ¿qué tiene que hacer? Empezar a incursionar en los negocios, empezar a incursionar en el estudio, en capacitarse para lo que usted quiere. Porque Dios da palabras, pero se materializan en quienes las creen. Dios le dijo a Abraham que iba a tener un hijo. Pero a Abraham le tocó unirse con Sara íntimamente y engendrar el hijo. ¿Ve? Dios le dijo a Salomón que iba a ser el hombre más rico sobre la tierra. Pero ¿qué le tocó hacer a Salomón? Le tocó negociar, le tocó comerciar, le tocó inclusive casarse con las hijas de los reyes. Estos matrimonios no eran para intimidad, sino por conveniencia. O sea, Salomón fue un hombre muy estratégico que logró la paz en su tiempo. ¿Por cómo lo hizo? Con estrategias. Él no fue que fue una persona solamente promiscua, él sí lo fue en su momento, pero él no podía estar con todas las mujeres que tuvo. En su gran mayoría fueron mujeres por conveniencia, para evitar guerras, pero para lograr intercambiar dinero, comerciar con camellos, con animales exóticos, con minerales, con textiles, con la agricultura. O sea, por eso Salomón logró tanta fama. Pero no quiere decir que él con todas las mujeres con que se casó tenía intimidad. No, con muchas de ellas era solamente un papel, un documento. Y así los reyes de la época no le buscaban altercado a Salomón. O sea, Dios nos promete cosas, pero nos promete en palabras. Nosotros tenemos es que creerla y materializarla. ¿Qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Boga mar adentro y lanza la red. A Pedro le tocó meterse un poco más al mar y lanzar la red para poder comprobar que la palabra de Dios se iba a materializar y le iba a entregar cosas. Eso es la fe, mis amados. Esa es la fe. Mientras que la ley, a usted le toca hacer cosas por inercia, por sí mismo, para ver si pasa algo. En cambio, en la fe pasan cosas extraordinarias. Esa era la cuestión. Volvamos otra vez, por favor, a Gálatas. Cuando el apóstol Pablo les está diciendo a esta iglesia, ¿sí? Todo lo que venía para ellos, siempre y cuando lo creyeran. En el verso 18 dice lo siguiente: porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. O sea, el Señor Jesús vino no por la ley. Dios nunca habló en la ley del Señor Jesús, pero sí habló en la gracia del Señor Jesús. Acordemos que inclusive antes de Abraham, Dios le dijo a Adán y a Eva: en la simiente de la mujer vendría el Salvador, mientras que en la simiente de la serpiente vendría el acusador. O sea, habría una enemistad constante. Ya Dios estaba planeando, pero nunca dentro de la ley, porque Jesús veniera a cumplir la ley. Y al cumplirla, entonces la gracia queda por encima. Por eso, mis amados, el día de hoy, con esta palabra, quiero que nosotros
pensemos y reflexionemos y también nos afiancemos en lo que Dios nos ha prometido. Antes de ir a la oración, quiero que leamos el libro de Hebreos, capítulo número 6, porque yo sé que esta palabra a usted le va a bendecir poderosamente. Porque Dios, lo mismo que Él le prometió a Abraham, nos lo está prometiendo a nosotros. Pero hay un requisito indispensable, importantísimo, y más que uno, yo diría varios, para que las cosas se cumplan. ¿Qué es lo primero que ya se ha efectuado en nosotros? La salvación por gracia. La salvación por gracia. Amado, usted y yo estamos vivos. Es por gracia, por misericordia de Dios. Cuando uno no quiere ver gracia, entonces uno ve ley y uno piensa que la ley es lo que lo ha favorecido a uno. Nosotros quizá no vivimos dentro de la ley, pero sí vivimos dentro de normas y muchas enseñanzas que no tenían nada que ver con la de Dios. Y sin embargo eso nos afectó. ¿Cómo será vivir bajo la ley? Y durante tantos años que ellos desde pequeños les enseñan la ley. A un niño judío, para poder ingresar a un colegio a estudiar las demás ciencias, debía llegar sabiendo la ley. A un niño a la edad de los 12 años, ya debe saber la ley. 613 mandamientos que tiene la ley. Y ellos los enumeran. Ellos, por ejemplo, dicen el mandamiento 118 y ellos saben cuál es. Y después le preguntan, ¿y qué dice el mandamiento 414? Y ellos saben a qué se refiere. Eran 613 mandamientos que cobija la ley. Y de todos ellos saben el significado principal, pero lo pueden desglosar. ¿A qué se refiere? Oiga, mis amados, y nosotros que nuestra tarea es conocer a Cristo Jesús. Usted no lo puede conocer solamente en la oración. Usted lo debe conocer en la palabra, porque Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. No se le olvide eso, por favor. Cuando usted lee la Biblia, está leyendo a Cristo. Él es la palabra viva. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo se hizo carne. El verbo se humanizó para estar entre nosotros. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Mire cómo Dios puso en juego prácticamente el mundo, el cosmos. O sea, si él no le cumplía a Dios, si él no le cumplía a Abraham, prácticamente Dios dejaba de ser. Porque dice que no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Un juramento se coloca, se interpone un juramento cuando alguien o una de las dos partes quiere asegurar una verdad. Y aquí Dios le está diciendo a Abraham que como él no podía jurar por otro mayor, juró por él mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Dos promesas poderosísimas. Y le añade como una mayor bendición, porque dijo, de cierto te bendeciré. Suficiente con que hubiera dicho eso, pero dijo con abundancia. Y después dice, y te multiplicaré. También hubiera dejado hasta ahí, te multiplicaré, se sobreentiende, pero Dios le añadió algo más, grandemente. Te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Abraham no vivió en la ley. Abraham no conoció la ley.
Él conoció la fe, él conoció la gracia, pero él sabía que su pueblo, su descendencia, iba a vivir bajo la ley. ¿Y cómo les ha costado dejarla? ¿Cómo les ha costado? Como a muchos que nos costó dejar la religión, dejar cosas que nos enseñaron, y porque creímos que eso era lo que Dios mandaba, cuando eran mandamientos de hombres, doctrinas creadas por hombres, buscando un atajo para hacernos llegar a Dios. Y resulta que Jesús, por eso muchas veces las personas que todavía siguen en la religión se ofenden, porque ellos piensan que es mayor el bautizar a un niño. Ellos piensan que es mayor el hacer la primera comunión. Ellos piensan que es mayor hacer la confirmación. Ellos piensan que es mayor ir a rezarle a los muertos. Ellos piensan que es mayor sacar las almas del purgatorio. Ellos piensan que es mayor rezarle a la Virgen María que orarle a Dios. Ellos piensan que es mayor celebrar una Semana Santa, y para nosotros todos los días son santos y cosas por el estilo, para no entrar en mayores detalles. Pero si eso nos ha costado, y a muchos les ha costado, todavía no se hallan, porque esas personas que todavía se quedaron en la religión, cuando lo ven a usted cargar una Biblia, cuando lo ven a usted postrado, adorando, orándole al Señor, cuando lo ven escudriñando, les parece que eso no es, que por ahí no es. ¿O no se ha enfrentado a situaciones así? Yo sé que sí. Por eso aquí el Señor le dijo, de cierto te bendeciré con abundancia y de cierto te multiplicaré grandemente. Pero el verso 15 encierra todo. Dijo, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. A eso les invito el día de hoy, a tener paciencia en medio de todo, en medio de las circunstancias, tener paciencia. La paciencia es la madre de todas las virtudes. La paciencia es lo mejor que puede haber. Aprender a esperar en un Dios que dio una palabra, y Dios no falla. Dios es inmutable, Dios no va a cambiar. Él no tiene necesidad de cambiar. Por eso el apóstol Pablo comenzó diciéndole a los Gálatas, hermanos, si un pacto, si una promesa hecha por hombres, después de ratificada, nadie le puede agregar o quitar, ¿sí? ¿Cuánto más la promesa de Dios? Tiene validez. Yo le invito a que ahí donde usted se encuentre, si puede hacerlo, inclinar su rostro por un momento y decirle a Dios, Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no proclamar tu grandeza? ¿Cómo no creer en ti, Señor? ¿Cómo no creer en ti, mi Rey? Si tú me has dado promesas, Señor, y estas promesas nadie las podrá invalidar. Nadie podrá quitarle, Señor, nada a lo que tú me has prometido. Y yo lo creo. Quiero que usted ahí donde se encuentra postrado, tal vez sí puede hacerlo, o si lo ha hecho antes de pedírselo. Usted postrado está diciendo, Señor, yo me aferro a tus palabras. Tus palabras son verdad. Tu palabra es vida, Señor. Tu palabra es propósito. Tu palabra es lo mejor que me ha podido pasar. Me aferro a ella, Señor. Me aferro a tu palabra. Creo 100% lo que tú me prometiste. Tú prometiste restaurar mi hogar, Señor, y yo lo creo. Vamos, si su hogar está pasando por un momento difícil, créale al Dios de los cielos, que Dios es poderoso para restaurar su casa. Si su problema es de salud, dígale al Dios de la gloria, Señor, yo creo tu palabra. Si tu palabra dice que por tu llaga yo fui curado, yo me declaro sano, me declaro libre totalmente de esa enfermedad. Si su problema es un problema emocional, un problema personal, dígale al Dios de la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, no voy a envejecer con este problema, no voy a envejecer con esta situación. Me declaro y anulo toda palabra que hayan lanzado contra mi vida. Cancelo toda obra de maldición.
Cancelo todo apego que había de mi parte hacia la religión, hacia las tradiciones de mis padres, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dígale al Dios de la gloria, Señor, en esta hora poderosa, declaro, Señor mío, que mi vida se transforma, que mi vida se renueva totalmente en la tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te cedo los derechos que me corresponden. Te cedo, Padre Santo, mi vida en su totalidad, Señor. Si su problema es financiero, dígale al Señor de la gloria, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Y tú has hecho milagros extraordinarios con otras personas, Señor. Yo lo necesito. Yo necesito un toque tuyo, Dios. Necesito, Padre, esta promesa que tú le has dado a Abraham, Señor. Yo soy hijo de Abraham también, porque soy hijo de fe. Yo soy hijo de fe, Señor. Y me meto también a esta promesa. Como Dios le dijera, a aquellos hombres de aquella mujer encorvada, ella también es hija de Abraham. Ella necesita ser liberada. Jesús nunca habló de la ley. Jesús no dijo el hijo de la ley, no, él dijo hija de Abraham. De Zaqueo también Dios dijo, este hijo de Abraham. Dios también fue a la fe. Dios se fue a la fe. Dios quiere encontrar fe en su vida. Amado, no una religión. Dios quiere hallar fe en su corazón. Dios quiere hallar fe en su espíritu. Dígale al Dios de la gloria, Señor, ese poquito de fe que pusiste en mí, Señor, es suficiente. Es suficiente para transformar mi entorno, para transformar mi circunstancia. Y dígalo en el nombre de Jesús contundentemente en esta hora. Afírmelo, dígalo, Señor amado, yo creo la palabra. Me desligo de la religión, me desligo totalmente de mis creos antiguos, Señor. Me desligo totalmente y cancelo y anulo todo lo que aprendí de la religión, porque me atajaron, no me dejaron avanzar. Me declaro libre totalmente por ti, Señor Jesús, que me hiciste libre en la cruz del Calvario. Me hiciste libre, Señor, con tu sangre preciosa, con tu sacrificio que fue acepto delante del Dios de los cielos. Tú me liberaste, Señor. Tú me libertaste, Padre, de mis cadenas, Señor. Mis cadenas que me ataban, mis cadenas que me oprimían, Señor. Tú las reventaste, tú las rompiste, Señor, y me abriste la puerta de la cárcel en que estaba cautivo. Pero ahora te puedo servir, Señor. Ahora te puedo amar como tú lo mereces, Señor del cielo. Porque tú me has amado, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Ahora yo quiero amarte, Señor, con esta vida que tengo. Mientras dure el Espíritu en mi vida, buscaré tu rostro, buscaré tu presencia, Señor, y te voy a amar. Te voy a amar porque es justo amarte, Señor. Es justo amarte porque tú me has amado. Es justo adorarte. Es justo darte la gloria y la honra porque tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, Padre, a todo lo que has dicho, Señor, en tu palabra. Y hoy me aferro a ella, Señor. Hoy me aferro a tus promesas. Hoy me aferro a tus promesas. Vamos, dígalo, amado, en el nombre de Jesús. Levante su voz, levántelo. Tome hoy un coraje mayor. Tome un coraje. Dígale, Señor, me cansé de mi vida pasada. Me cansé de que no pase nada en mi vida, Señor. Voy a empezar a hacer oraciones que transforman. Voy a empezar a hacer oraciones, Señor, que venga un revolcón en mi casa, Señor amado, pero que quede la gloria tuya, Señor, que salga lo que no conviene, que salga de mi casa, de mi familia, de mi vida, Señor, todo lo que me improntaron con sellos casi que indelebles del pasado, Señor. Rompo todo pacto que hice con la religión, rompo todo pacto que hice con otros credos, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos, usted tiene que soltarse de ahí, usted tiene que declararse libre en este día. En este día, usted no nació para estar atado a una creencia que no lo lleva para ningún lado. Solo rudimentos, solo preceptos, solo mandamientos de hombres que no lo llevan para ningún lado. Obedézcale a Dios, 100% obedézcale al Dios de los cielos y Él te va a llevar a ti a cosas grandes y a cosas sublimes y extraordinarias.
para que se cumpla lo que dijo el Señor. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que todavía no han subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman y esperan su venida. Amado, eso es suyo. Esas promesas son suyas. Aférrese, diga, Señor, voy a tener, en mi esposo voy a ver el hombre de mis sueños, Dios. Ya no veré ese ogro, ya no veré ese hombre alicorado, ya no veré ese hombre maldiciente, ya no veré ese hombre maltratador. Tú lo vas a transformar, Señor. Vamos, queridos varones que están orando por sus esposas, díganle al Señor, Señor, veré, Padre, veré a esa mujer, Señor mío, extraordinaria en mi vida, porque tú la transformas, Señor. Ustedes que tienen esos hijos que tal vez ya ni les obedecen, que están en rebeldía, que están en malos pasos, díganle al Dios de la gloria, Señor, hoy te consagro a mis hijos, hoy te los consagro, Dios. Glorifícate, Padre, en ellos. Bendice mi vida, dame sabiduría para tratar con ellos. Dame sabiduría, dame amor, Señor mío, para poderlos amar, Señor, a ellos y ayudarles a cambiar su estilo de vida, Dios. Dígale al Señor de los cielos, Padre, hoy levanto muros de protección alrededor de mi casa. Hoy levanto muros impenetrables para el enemigo. Hoy declaro que la sangre preciosa de Jesús de Nazaret cobija mi casa, me arropa, Señor. Y donde hay sangre, Señor, no puede entrar el mal. No puede entrar el mal. Se anula todo vicio que hay en mi casa, se anula toda maldición de brujería, de hechicería, toda santería, todo problema de estos de estas situaciones que han hecho con saumerios, todo eso se cancela en el nombre de Jesús. Vamos, dígale al Dios de la gloria, Señor. Las próximas personas que entren a mi casa vendrán con un propósito, Señor. No permito que entre el mal, no permito que entre la maldición, no permito que los vicios se sigan apoderando de mi casa. En el nombre poderoso de Jesús, tu palabra dice, Señor, que si yo creo en ti, los míos también creerán en ti. Mi casa y yo seremos salvos, Señor. Seremos salvos y todos veremos tu gloria, todos veremos tu poder. Vamos, vamos, si usted puede pasearse por su casa, hágalo en el nombre de Jesús. Santifique su dormitorio, santifique su alcoba, santifique su sala, santifique su cocina, santifique su baño, santifique todo lugar donde usted está. Santifique su casa. Dígale al Dios de la gloria, Señor, mi casa es lugar de bendición. Mi casa es territorio de paz. Mi casa es territorio de abundancia. Cancele toda pobreza, cancele toda escasez en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, abro la puerta a la bendición. Abro la puerta a la bendición. Hoy la bendición viene a mi casa. Hoy viene abundancia. Hoy viene prosperidad. Así mire cómo está haciendo Carla, abriendo su nevera y declarando y bendiciendo. No estará vacía, no estará vacía, no estará vacía. Su la cena no estará vacía. En el nombre poderoso de Jesús son actos de fe que usted debe poner en práctica. La fe es mayor que la ley. La fe es mayor que la ley. La fe está por encima. La ley fue un tiempo. ¿Por qué Dios da promesa? ¿Por qué Dios habla de una simiente? Porque la simiente iba a ser eterna, mientras que la ley iba a ser temporal. Dios mío, por favor, recíbame esa palabra, porque Dios nunca habló de Jesús en la ley, porque la ley un día iba a caducar, pero la simiente iba a estar eterna en el reino de los cielos. Amado, recíbame esta palabra. Ahora deshágase de esa ley, deshágase de todas esas normas que le han inculcado a usted, que le dijeron que usted se iba para un purgatorio. Amado, solamente hay un cielo y hay un lugar de tormento. Ya basta de creer en tantas cosas. Pase la página de su vida, métase en el Señor Jesucristo y dígale al Dios de la gloria, Señor, mi vida viene de menos y va para más. Señor, gracias por lo que estás haciendo conmigo y con mi casa, con mi familia. Cancelo toda enfermedad, cancelo toda escasez, cancelo toda pobreza en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y usted va a ver cómo se activan cosas extraordinarias en la fe.
cosas extraordinarias. Yo bendigo sus vidas en este hermoso día. Les bendigo grande y poderosamente y que se mantenga la fe. Por favor, la fe en el nombre de Jesús. Quiero invitar a Sandrita Casallas para que nos salude y bueno, nos digan que ayudó esta palabra. Bien pueda, Sandrita, si se le facilita, active su micrófono. Muy bien. Buenos días, mi pastor. Buenos días a todos. Dios les bendiga. Amén. Tremendo. Ahorita estaba recordando aquel versículo de la palabra que dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén, así es. Y saber que muchas cosas y muchas cosas que hemos vivido ha sido por causa de la religión, precisamente, la religiosidad, de no conocer esa palabra y no, o de pronto a veces hasta haberla escuchado, pero no haberla asumido como tal. Alguien me decía a mí que nosotros los cristianos somos muy come Biblias, que leíamos mucho. Y yo le decía, pues que esa es la verdad. Y eso es lo importante. Lo importante es que nosotros conozcamos a ese Jesús, no por lo que nos digan, sino por lo que nosotros podamos leer y lo que la palabra nos revele a través del Espíritu Santo de Dios. Saber que la religión mata, pero el creer en Cristo Jesús y no es solo creer en Cristo, sino vivir la vida en Cristo Jesús, nos da vida en abundancia. Entonces, no, invitarlos a todos para que cada día busquemos más de ese Jesús, para que cada día conozcamos más de esos dones, ese amor, esa misericordia, esa gracia que Él nos ha entregado, ese regalo hermoso que Él nos ha dado y que lo disfrutemos. Sí, no va a ser de pronto fácil uno decir, ay, no, la vida en Cristo es lo más fácil. No, van a haber situaciones difíciles, van a haber situaciones donde vamos a llorar, donde vamos a reír, pero qué diferencia tan grande hay de vivir esto en Cristo Jesús, en la promesa, en la gracia, en la verdad que es su palabra, a vivirlo en una religión, porque una religión da esclavitud, pero Cristo da esperanza y da libertad. Mi pastor, mil gracias por esta enseñanza tan bonita de hoy. Que Dios nos bendiga a todos, que sea el Señor activando en nosotros el deseo de querer cada día vivir más para Él y trabajar en esas promesas. Qué bonito cuando su merced decía, sí, Él dará promesa, pero nosotros debemos activarla. Y a veces uno se sienta a esperar, Señor, tú prometiste y pues estoy acá esperando. No, debemos movernos a activar esas promesas. Bendiciones para todos. Mi pastor, un abracito. Amén, Sandrita. De igual manera, mil bendiciones. Gracias por su valioso aporte. Muy bien. Y seguir ahí esperando. Yo quiero invitarlos a algo. Haga lo que no podía hacer. Si usted estaba enfermo, que no podía de pronto comer algún alimento, cómalo. Hágalo por fe. Usted no podía, no sé, hacer una llamada a X persona. Hoy actúe en fe. Hoy venza el temor. Venza el temor. Porque el temor, alguien dijo, es la fe del diablo. Mientras que la acción es la fe de Dios. Esa es la fe de Dios, la acción. Entonces no se deje vencer del temor. Empieza a hacer cosas que usted antes no podía hacer. Vaya a ese lugar que tanto tenía temor. Vaya, haga esa visita. Haga ese negocio. Emprenda cosas extraordinarias. Dios está de su lado y Dios lo va a bendecir grande y poderosamente. Yo me sumo a esas bendiciones. Los quiero mucho. Mañana, con la ayuda del Señor, les invito para que nuevamente estén aquí en punto de las 6 a.m. y ojalá puedan traer un invitado. Les bendigo. Les deseo un feliz resto de día. Que estén muy bien.